All right. Aquí estamos en un nuevo programa de un nuevo sendero para el manantial, a ver hasta dónde somos capaces de encontrar un nuevo camino. Y hoy tenemos la suerte de contar con estas amigas que nos van a ayudar a encontrar ese sendero. ¿Cómo os llamáis? Gabriela, Ana, Carmela, Carlota, Emma, Evelyn. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias para ayudarnos a, bueno, básicamente lo estábamos hablando ahora, a hacer preguntas y a ver por dónde la cosa puede girar en un momento dado, a ver todo lo que se nos ocurra preguntar y a ver toda la luz que podemos encontrar para poner un pie detrás de otro y encontrar ese nuevo sendero. Y hoy tenemos la suerte, estábamos hablando ahora con ella antes de empezar la grabación, pero ahora pido un fuerte aplauso para presentar, señoras y señores, con todas nosotras, Andrea Jiménez, la directora de teatro y dramaturga. Gracias, gracias amiga. Gracias amiga por venir. Y ella está preparando, perdóname que haga esta presentación breve. Sí, preséntame. Está preparando una obra sobre Antígona, que estábamos diciendo, me lo dijo antes Andrea, es la obra de teatro más representada de la historia. Es una obra de la antigua Grecia. Correcto. Y tú estás, bueno, para el estreno próximamente en mayo, seguramente. En mayo estreno en Barcelona, en el Teatre Llura, esta versión de Antígona, un poco especial porque a mí me gusta que los clásicos, que a veces nos pueden parecer un poco difíciles de entender, ¿no? O incluso aburridos, o tienen un lenguaje un poco complicado, pues intentar entender en qué nos importan a nosotras, ¿no? Claro, muchas veces, porque ahora mismo teníamos esa duda. Nos mirábamos entre todas y decíamos, ¿por dónde enfocamos esto? Y yo lo que se me ocurría al decir, Sí. tú ahora nos enfocarás Sí. mejor en el tema, A ver. es que Antígona, básicamente esa mujer, ese personaje, Sí. tiene muchos conflictos a muchos niveles. A lo mejor los más conocidos son entre la ley que existía en ese momento en Grecia y sus sentimientos personales. El mundo público y el mundo privado, Sí. pero por supuesto es una cosa más honda. Ahora nos metemos. Ahora nos metemos en... Yo sí. ¿Qué introducción podíamos...? A mí me gustaría como contaros, que es muy importante para entender Antígona, que es una obra que se escribió en el 441 a.C. 2500 años y se han hecho, o sea, cada filósofo, cada escritor, cada pensador ha pensado siempre en esta obra. Pero lo que quería contaros es que el teatro nació a la vez que la democracia en Grecia y que entonces el teatro no era solo un entretenimiento que tú pagas y vas, sino que el teatro lo pagaba el Estado y era el sitio donde la ciudadanía iba a sentarse a ver una obra para después charlar de los problemas que les incumbían a ellos, de las cosas como que... una institución política en sí misma. Era una institución, o sea, como un parlamento, pero que sucedía... Allí se iba a resolver conflictos, como quien va al Congreso. Sí, como se diciendo, iba ahí a decir, pues yo, vale. esto a mí no me parece, yo creo que esto me hace pensar en tal. Entonces, me gustaría que miráramos la obra como si fuéramos esas ciudadanas que venimos a pensar, a ver esta obra, este mito que nos hace pensar. Y luego, particularmente en la obra de Antígona, igual que en muchas tragedias, hay un coro, que el coro lo formaban 15 ciudadanos que dentro de la obra estaban asistiendo a los conflictos y opinaban en directo sobre qué pensaban de los personajes y de los personajes. Entonces, de alguna manera, creo que vosotras hoy sois un poco el coro de Antígona. ¿Os parece bien? O sea, Sí. a ver, entonces, a ver si lo entendí. Entonces, en la propia obra hay un coro que va opinando sobre la marcha. Efectivamente. Según va transcurriendo la obra, Correcto. van dando su punto de vista. Eso es. Vale. Sí, como porque se presentan conflictos y empiezan a pensar, ostras, pues este tiene razón, pero igual este también tiene un poquillo de razón. Están ahí como en medio viendo a ver qué pasa. ¿Qué pensáis que puede ser un coro? Podría ser como, no tu círculo cercano, pero si hay gente que como va opinando de lo que vas haciendo, porque quieren lo mejor para ti o porque, pues no sé, o sea, quieren que seas un poco como el resto, o sea, no quieren que sobresalgas. Totalmente. ¿Hasta dónde me puedo salir fuera del tiesto? O como decíamos ahora, que nos estamos haciendo gracia, igual otro título para Antígona podría ser ¿Quién está más loca aquí? Venga, vamos a ver quién está más Bueno, loca aquí. Al fin y al cabo, la locura es como salirse fuera de lo normal. Digamos que hay una norma estereotipada o cliché o convencional, y de hasta qué punto nos podemos atrever a ser las locas y los locos. ¿Hasta qué punto podemos tener ese atrevimiento? Y hasta qué punto también podemos meter la pata, que también es una cosa muy humana. A lo mejor eso de que estamos siguiendo unas normas es una ilusión que permite una convivencia también.
Porque a lo mejor todos tenemos nuestras particularidades y nuestras singularidades, pero nos hacemos la ilusión de que compartimos unas normas y eso lo llamamos civilización, por lo menos para convivir, porque a lo mejor si cada uno va a la suya, sería difícil tener no sé. Esta es la cuestión, Va por ¿no? ahí ¿En un qué poco. medida las normas son necesarias para que podamos convivir en paz y en qué medida a veces las normas pueden ser injustas? Y de repente hay una situación que aparece que la norma no la contempla y seguir la norma es injusto. Igual os ¿Y cuento... hasta qué punto puede haber un abuso de poder? Bueno, eso O sea, también. como diciendo, yo que soy el que dicto las normas, como decía el otro, ¿no? La historia la escriben los vencedores. O sea, yo que soy el vencedor, yo que soy el que ha tenido éxito para dictar las normas, lo voy a explicar a mi manera. Y todo el que no piense como yo se va a quedar fuera de la historia. Claro, ese es el tema, entender si la norma viene de una legitimidad democrática o si es un abuso de poder. ¿Queréis que os cuente Por así favor. cómo empieza Antígona? Vale, bueno, no sé si sabéis quién es Edipo. ¿Os suena lo de Edipo? Ni un poquito, vale. Antígona es hija de Edipo, que fue un rey de Tebas que se acabó arrancando los ojos y cuando se enteró de que se había casado con su madre y de que había matado a su padre. Esto es una historia mítica de la civilización. Antígona es hija de Edipo y tiene 3 hermanos. Ismene, que es su hermana, y Polínices y Eteocles. Entonces, cuando a Edipo le echan de la ciudad, Polínices y Eteocles pelean por el trono. Y en su pelea por el trono se acaban matando entre ambos. Mueren los dos. Mueren los dos, ¿vale? Entonces llega un nuevo rey al poder, que es Creonte, que es el tío de Antígona, ¿vale? Entonces Creonte, cuando llega al poder, dice, vale, Polínices ha sido el malo. ¿Por qué? Porque estaba gobernando Eteocles y Polínices se ha aliado con una ciudad enemiga y ha, digamos, causado el terror, incendiado la ciudad, matado gente para conseguir el poder. Entonces, Creonte dice, a Eteocles, que es el bueno, le vamos a enterrar con honores de Estado. Le vamos a hacer una ceremonia de homenaje. Y a Polínices lo vamos a dejar pudrirse y no le vamos a dar el ritual funerario. Y vamos a dejar que se lo coman las aves y los perros. Entonces, claro, llega Antígona y dice, pero es que es mi hermano. Me da igual que sea bueno o malo. Yo quiero enterrar a mi hermano. Pero el problema es que hay una ley de Creonte que dice que quien entierre el cuerpo de Polínices será condenado a muerte. Entonces la obra empieza con Antígona hablando con su hermana Ismene diciéndole, yo voy a ir a enterrar a mi hermano, ¿me ayudarás a hacerlo? E Ismene dice, estoy de acuerdo contigo, pero es tan imposible lo que quieres hacer, estás tan segura de conseguir la muerte que yo elijo vivir y yo no me voy a arriesgar y no lo voy a hacer. Entonces Antígona le dice, vete por ahí, que yo me voy a enterrar a mi hermano. Asumiendo todos los riesgos. Asumiendo el riesgo de que va a morir. O sea, prácticamente era una certeza. Prácticamente era una certeza porque además ella ni siquiera quiere ocultarlo. Ella dice, grítalo a todo el mundo que yo voy a hacer esto porque no voy a dejar que un hermano mío quede sin enterrar. Entonces a mí me gustaría saber... ¿Hasta qué punto, claro, buscar la libertad nos pone en una situación angustiosa? Total, pero que me intrigaría saber cómo qué piensan ellas, qué haríais vosotras si Antígona fuera vuestra hermana y os dijera, venga, vamos a enterrar a nuestro hermano sabiendo que puedes morir. ¿Tendríais ese atrevimiento? ¿O preferiríais quedaros en una situación más cómoda? Pues a ver, yo sinceramente por mi hermana haría lo que fuera, entonces si mi hermana me lo pide, pues yo lo haría por ella. ¿Es más importante una hermana que un gobernante? Pues yo creo que sí, porque al final con tu hermana es la única pues que te conoce así, que compartes sangre con ella, que has vivido locuras con ella, y pues al final el gobernante pues no sabes si le conoces de verdad tal y como es, pero a tu hermana tienes la certeza de saber cómo es. O sea, A sí. mí me daría un poco de miedo, pero yo creo que sí que acompañaría a mi hermana porque, no sé, o sea, como ha dicho Ana, pues es una persona con la que, aparte de que convives todos los días, pues es tu compañera. Entonces, pues sí, yo creo que la acompañaría. Incluso al precio de morir.
Es un precio muy alto. Ya. O sea, hay que tener mucho coraje, Sí. mucho atrevimiento, ¿no? Y a lo mejor esa es una libertad con mayúsculas, pero el coraje que hay que tener para decir, no, de corazón pienso que esto es lo justo. Yo Tal vez ahora decimos todos que sí acompañaríamos, pero probablemente en ese momento, incluso hasta yo, diría que no, por el simple miedo de ir por enterrar a mi hermano. Claro, porque una cosa es como estar de acuerdo y decir, ostras, eso es injusto, y otra cosa es hasta dónde me arriesgo yo a poner mi vida en peligro. ¿Qué piensas? Claro, yo pues sí que me iría con mi hermano porque, a ver, yo por mi hermano haría lo que fuera, hasta, o sea, si doy la vida por él, pues pues también. Porque, o sea, a mí, si mi hermano se muere, yo le enterraría aunque fuese ilegal. ¡Wow! O sea, eres una Claro, es que Antígona. es saltarse la ley. Claro, yo lo haría igualmente. Sí. ¡Wow! Me encanta, qué valientes. Yo no lo sé. Yo creo que al fin y al cabo esa decisión llega en la parte de la locura que decíamos antes, porque al fin y al cabo, pues ya, depende, ahora tal vez pensamos que todo el mundo lo haría, porque al fin y al cabo un hermano es un hermano, Sí. pero luego uno no sabe cómo va a reaccionar en el momento, es como los simulacros de incendios, siempre te preparan, pero tú nunca sabes cómo vas a llegar a serlo. Claro. Nunca sabe uno cómo va a reaccionar en determinada... Exactamente, entonces yo digo, ahí está la parte de la cura. Cuando tú llegues, ¿qué tan loco o qué tanto sientes como para llegar a hacerlo o no? Claro. Totalmente. El coraje de la locura. Atreverse, ¿no? A salirse fuera de... Sí. Bueno, Uno nunca sabe cuál va a ser su verdadero rostro, ¿no? Digamos, ¿no? Cómo se va a sentir en ese momento. ha habido casos, ¿no? de gente que no ha sido Antígona, que ha hecho cosas parecidas a Antígona, que son casos que se llaman de desobediencia civil, ¿no? Gente que se atreve a desafiar la ley porque le parece injusta. No sé si conocéis el caso de Rosa Parks, que era una mujer afroamericana en Estados Unidos en los años 50, cuando había una ley que obligaba a los negros a sentarse en la parte de atrás del bus, y el conductor le pidió que se levantara para que dejara sentarse unos blancos, y ella decidió no levantarse hasta ser detenida. Y esa detención, ese gesto simbólico, despertó un gran movimiento que luego generó la lucha por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos y cambió el rumbo de la historia. Una cosa, en su momento, como para ir a la cárcel. Claro, sí. Prácticamente, ¿no? Se estaba saltando la ley Sí. y tuvo ese desafío. O sea, ¿hasta qué punto la democracia, en este sentido, tiene que ser un sistema que pueda ser lo suficientemente robusto, ¿no? Tenga la grandeza suficiente como para amparar voces que se salgan fuera de lo normal? Claro. Porque y eso ahí consiste su grandeza, ¿no? ¿Hasta qué punto alguien que me está proponiendo una ley, que a lo mejor yo ni siquiera estoy de acuerdo con esa ley, con esa opinión, con ese comportamiento, Sí. no solo que no estoy de acuerdo, sino que no sé ni cómo nombrarlo a lo mejor? Viene una persona con unas costumbres que dice, yo tengo derecho a comportarme de esta manera, y yo a lo mejor ni conozco tus costumbres, pero ¿hasta qué punto yo debo decir, adelante, ese espacio tiene que existir? Aunque yo de repente hasta me quede rabiando. Claro. Como diciendo, ¿esta persona me estará desplazando a mí en mis derechos? Claro, esto es lo que le pasa a Creonte en la obra, que en un momento dado pillan a Antígona enterrando el cadáver y un guarda la lleva ante el rey, ¿no? Y el rey le pregunta, ¿has hecho lo que dicen que has hecho? Y ella dice, sí, lo he hecho. Ni lo niega. Lo admite directamente. Lo admite directamente. Y entonces Creonte tiene que decidir si aplica la pena de muerte de su propia ley o no. Si se desdice y dice, ostras, que además es mi sobrina y que además lo ha hecho por su hermano, esta ley tengo que seguir aplicándola porque es la ley de los ciudadanos. Vamos a asumir que la ley de Creonte es una ley democrática. Porque de hecho, en la antigua Grecia era muy común que al enemigo no se le enterrara en suelo propio. O sea, era como una ley de la antigua Grecia. Si asumimos que es una ley, entre comillas, democrática, aunque es una ley un poco controvertida, ¿creéis que Creonte, si fuerais el coro, ¿no? ¿Qué le aconsejaríais a Creonte? ¿Aplica la ley o hace una excepción? Que haga una excepción porque además, ¿cómo va a matar a su sobrina?
pues eso costaría bastante y solo porque quiere hacer algo por su hermano. Yo lo que pienso es que, pues, por no hacer caso a alguien, por un miembro de tu familia, pues tampoco pasa nada, porque al fin y al cabo es tu familia. A ver, explícamelo mejor. Que, a ver, imagínate que un amigo me dice que, no sé, algo que yo haya hecho mal, y se lo dice también a mi hermano. Pues mi hermano pues no puede decirse a mis padres, así pues no me castigan o algo así. Ajá, También. ajá. A ver, yo creo que, o sea, si pones una ley y luego la quitas por un familiar, puede ser que ese coro, o ya sean los ciudadanos, pues piensen que justo como para ser gobernante no seas. Muy Pero listo. claro, también es parte de tu familia y es que lo está haciendo por su hermano. Es que al final, por mucho que te hayas enfadado con él o por mucho que haya hecho, ella está intentando enterrar a su hermano. Has caído ahí en un tema muy delicado que es, claro, un buen gobernante tiene que aplicar la ley, no la puede cambiar por un caso particular. Es lo que en derecho se llama la seguridad jurídica, ¿no? Que los ciudadanos tienen que saber que una ley siempre va a cumplirse de la misma manera. Y a la vez, claro, es una ley que pone los derechos humanos, ¿no? de un muerto, el derecho a ser enterrado, en jaque. Entonces, está muy bien ese dilema. Pero se podría decir que una democracia con suficiente fortaleza sería la democracia que permite todas esas excepciones. ¿O eso sería una democracia débil? Yo creo que ¿De no. qué estaríamos hablando? ¿De fortaleza creo que o no de se, debilidad? Creo que no se pueden aceptar todas las excepciones y que la democracia se fortalece gracias a los actos de desobediencia que permiten hacer que este sistema siga evolucionando y adaptándose a los tiempos. Lo único importante es que esa desobediencia sea no violenta, ¿no? Y que lleve un colectivo de personas que estén a favor de eso, ¿no? Que no sea la causa de una persona sola por su problema personal, que es de lo que a veces se acusa a Antígona. Dicen, sí, pero es que a ella no le importan los derechos humanos, lo que le importa es su hermano, su problema, su cosa, ¿no? Y muchas veces se la acusa de egoísta, ¿no? de caprichosa. La lógica de Creonte es una lógica de amigo-enemigo. Al amigo le doy todo, al enemigo nada. Claro. Al de aquí todo, al de fuera nada. Entonces, esta lógica de no se tiene que tratar igual al amigo que al enemigo es contraria a la lógica de Antígona, que dice: yo no he nacido para compartir el odio, sino el amor. ¿Creéis que hay gente o personas que tienen que ser consideradas enemigo y que no deberían entrar en nuestra polis? A ver, al final si es tu amigo, pues vas a tenerle más aprecio a él, pero las normas y pues las diferentes cosas que opines tú tienen que ser iguales para todos, porque seas un conocido y un amigo, un familiar o no. ¿Creéis que hay algún caso en el que vosotras diríais, buf, esa persona ha hecho algo tan terrible o me genera tanto rechazo que no querría, por ejemplo, que viniera aquí a poder hablar, que no querría cederle el micrófono aquí? Yo creo que no se debería de hacer ninguna excepción, por ejemplo, en plan, si Ana es mi amiga, pues, y Gabriela me cae mal, yo creo que deberían de tener los mismos derechos, ya que al fin y al cabo somos todos iguales. Me encanta, muy humanista tu mirada. ¿Y tú, Ignatius? ¿Hay alguien aquí que dirías, no querría que en esta silla se sentara alguien que? Sí. ¿Tienes un límite tú? ¿Hasta qué punto? Te contesto con otra pregunta. ¿Hasta qué punto tener muy claro, que alguien es tu enemigo? ¿Hasta qué punto tener muy claro que hay una persona a la que nunca le cederías la palabra? Es una derrota mía personal. Sí. O sea, ¿hasta qué punto, cuando yo tengo eso muy claro, significa que yo también he fracasado? Porque no he sido capaz de incorporar
el otro día cuando hablábamos por teléfono para proponerte venir hoy aquí, Sí. me acuerdo que hablábamos de que existe siempre un fuera de campo. Todas las personas tenemos, por definición, una perspectiva, ¿no? Según donde estemos mirando, digamos, estamos teniendo esa perspectiva. Y hay un fuera de campo que siempre se nos pasa por alto. Pero tú, por ejemplo, estás mirando en esa dirección y tú estás mirando hacia acá. Y tú estás viendo un campo que yo tengo a mi espalda. Y yo eso no lo veo. Entonces, yo debo ser lo suficientemente humilde, digamos, como para saber que hay cosas que se me están pasando por alto. O sea, tú dices que si identificas que alguien es tu enemigo, Mm. es que no estás pudiendo ver su lado humano, ¿no? Que su lado humano está fuera de tu campo de alguna mirada. forma, no quisiera que eso se confundiera con todo vale, ¿no? O Es quiero que decir, está ahí en el límite, ¿no? hay que tener ese equilibrio, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Hay que tener esa intransigencia, por supuesto. Porque entonces una posición de debilidad, a lo mejor hay gente que tiene, como decíamos antes, ese impulso de abusar de su poder, pues tampoco puede tener ese espacio a sus anchas. Entonces yo tengo un enemigo, pero hasta qué punto yo soy lo que soy, y estoy seguro de lo que soy, gracias a que ese enemigo... A que no quiero ser lo que el otro es, ¿no? Exacto. Decía Marco Aurelio, el filósofo y emperador romano, que la mayor venganza es no ser como ellos. La mayor venganza es no ser como ellos. Wow. Entonces, yo tengo muy seguro cómo no quiero ser. Y gracias a que existe esa voz enemiga, mi voz la tengo más clara. Claro, la oposición con el otro te hace verte mejor lo que es De para ti alguna importante, forma, tus sí. prioridades. Hay una filósofa que se llama Chantal Mouffe que habla de un modelo democrático que lo llama así, lo llama agonismo pluralista, que es salir de la lógica del enemigo y entrar en la lógica del adversario. Mitad enemigo, mitad amigo, interiorizar esa lógica y salirse de la dinámica, de la dialéctica de amigo-enemigo Esto. y contar con que va a haber un malentendido. Lo más fácil como persona y para ejercer tu libertad es intentar que no haya ningún malentendido, que no haya ninguna confusión, que todo se interprete como a mí me gustaría que se interpretaran las cosas. Pero de repente tú cuentas no solo con que va a haber voces distintas, sino que tú a la hora de conversar, a la hora de conversar con esa persona, va a haber malentendido seguro, va a haber confusión. Sí, o que a lo mejor no vamos a llegar a una solución al conflicto, pero aún así estamos aquí. Podríamos estar aquí y no ponernos de acuerdo nadie Esa es otra. sobre nada, pero quedarnos. Pretender que vamos a solucionar el mundo. A lo mejor no hay que aspirar a eso, a lo mejor hay que quedarse y ser capaz de tener el aguante personal y el corazón tan grande de sostener una diferencia, que no va a llegar a ninguna solución. Totalmente. Pero tú y yo somos capaces de sostener eso. Ujú. Y a lo mejor el teatro también está para eso. ¿Hasta Hombre. qué punto una situación que en la vida real, por decirlo así, somos incapaces de aguantar, el teatro nos da la escena donde eso quede sostenido y abierto a debate, abierto a contemplarlo? Totalmente. ¿Qué pasa? Que a veces nos toma lo que los griegos llamaban la ibris. ¿Sabéis lo que es la ibris? Es como, a ver si os ha pasado alguna vez, cuando te posee como una furia, una rabia de dentro, que ya no ves nada, que te pones un poco soberbia y arrogante y crees que tienes la razón y no ves nada. Eso es la ibris, ¿no? Entonces, a Antígona le posee la ibris cuando dice, tengo que enterrar a mi hermano, y Creonte, tengo que matarte. ¿Vosotras habéis sentido ibris? ¿Os acordáis de algún momento? A diario un poco. A diario. A diario un poco. Ni siquiera semanalmente. No, por el tema ya de las ventanas abiertas, porque ya empieza a hacer frío y pues a veces se abren las ventanas y pues hace frío y le dices que la cierren y no te hacen caso. ¿Y a ti te pueden los demonios? Me encanta. Más situaciones de ibris. Ibris es como un momento totalmente irracional, ¿no? De perder totalmente los nervios. Yo, por ejemplo, a ver, tengo 2 hermanos y, por ejemplo, cuando te enfadas con algún hermano, ahí es como que siempre quieres tener la razón o algo así. Yo me acuerdo cuando yo no sé qué edad tenía, a lo mejor 5, 6, 7 años, y en un momento de ibris absoluta, me acuerdo que no podía nada. Y fui corriendo a un rincón y me escondí para que nadie me oyera, y en un rincón hice así para que la voz no se expandiera, y dije, ¡cabrón! Y el único insulto que era yo capaz de pronunciar. Pero otra cosa que yo creo es que a veces hay luces y sombras en la misma energía. En esta ibris de la que tú hablas, me imagino que muchas veces tú dices, Dios, que me gustaría tener ese atrevimiento, me gustaría tener ese coraje. Pero por otro lado, tú dices,
pero tampoco quisiera ser tan desmedido como para que esa locura arrasara con todo. Quiero que algo quede en pie, no quiero que todo sean ruinas y llamas, ¿no? Claro, lo que pasa es que es verdad que a veces hay una energía como que te posee, ¿no? O sea, como que a veces no la puedes... A mí me ha pasado pocas veces, pero cuando te pasa dices, madre mía, ¿y esto de dónde me sale? A ver, yo, igual que Carmela, yo tengo una hermana y ahora ya no tanto porque mi hermana se ha ido a Estados Unidos de intercambio, pero cuando estaba, bueno, y ahora aunque sea por llamada, nos enfadamos un montón porque al final compartimos ropa, compartimos todo, utilizamos todo lo mismo, entonces para que ella se fuera tenía que llevarse ropa. Y ella no tiene, yo sí tengo. Y hubo un día que empezó a coger cajas de ropa y estaba toda mi ropa. En todas. No había ni una maleta en la que no tuviera ropa. Y empecé yo a sacársela, la escondí por toda la casa y al final me he quedado alguna ropa. Que es a veces situaciones de injusticia, ¿no? De que se han pasado contigo y ¡uah! Te sale el no ver. También del tema que ha dicho mi compañera, lo de abrir las ventanas, que también en clase pues estaba la calefacción puesta y encima también abren las ventanas y hace muchísimo frío. Quería yo traer también una cosa que también hablan los griegos que se llama la amartía, que es el error fatal. ¿Sabes? Cuando te empecinas tanto que acabas tomando una decisión desde la buena fe, pero acaba trayendo una consecuencia terrible. Con la mejor voluntad. Con la mejor voluntad la lías parda. Ahí está la capacidad de rectificar los errores, que es un don que a veces se tiene y a veces no. También. Y a lo mejor, o sea, bueno, ese valor cristiano, digamos, ¿no? Esto es otro temazo, la verdad. O bueno, a saber, ¿no? Hasta dónde se puede rastrear la historia del perdón. Sí. Pero el perdón, al fin y al cabo, como decía, ¿cómo era la frase tan bonita de Antígona? No he nacido para compartir el odio, sino el amor. Exacto. Entonces, a lo mejor el perdón es una manera de dejar espacio, a pesar de nuestra ibris, a lo mejor a pesar de nuestra rabia, dejar espacio a que esa voz también se pueda compartir, a ese perdón, a saber que, a tener un punto a lo mejor humanista de esa persona que a lo mejor podríamos estar de acuerdo que ha obrado mal, saber que pude haber sido yo. Sí. Yo pude haber sido esa persona. Sí, sí, sí. O sea, no nos diferencian tantas cosas. En Antígona creo que Sófocles al final nos enseña eso porque al final, bueno, todo el mundo acaba muriendo por culpa de Creonte, ¿vale? Porque Antígona acaba siendo asesinada. El novio de Antígona, que es el hijo de Creonte, se suicida de pena. Y bueno, Creonte ve la tragedia desenvolverse delante de sí porque él, al final de la obra, acepta que se ha equivocado y decide que hay que sacar a Antígona de la tumba y enterrar al hermano de Antígona. ¿Qué pasa? Que es demasiado tarde. Vale. Entonces es el momento en el que Creonte ve todas las consecuencias terribles de su rigidez, ¿no? De no haber sabido rectificar a tiempo. Vale. Por eso dicen que Antígona es un homenaje a la prudencia, ¿no? A estar a la escucha, ¿no? A no ser como el hierro inflexible que se parte más rápido que la caña de bambú, ¿no? Pero la tragedia es que lo ve cuando ya es demasiado tarde. Sí. O sea, al final el tiempo siempre está ahí como un elemento trágico, ¿no? Totalmente. Lo que hizo pues Creonte, ¿no? Al final ha acabado siendo un poco como lo que habéis dicho de que se hacen las cosas para bien y al final acaba saliendo mal. Yo una vez, gracias amiga, de verdad, de nuevo, una vez escuché que la tragedia griega, corrígeme, no sé si va por ahí, sí. La tragedia griega no va de que alguien se condena porque es muy malo y las cosas que hace mal, sino alguien se condena por las cosas que hace bien. En cierto modo, tengo este amor, esta pasión de Antígona por enterrar a su hermano. Por supuesto, es como un amor por su hermano absoluto, ¿no? Claro. Y algo que ella tiene amor es lo que la acaba condenando. No nos condenamos por nuestros defectos, sino nos condenamos por nuestras virtudes. Claro, no va de personajes malísimos que Exacto. quieren hacer mal al otro, sino de personajes que tienen una idea del bien tan metida que acaba siendo pequeña y cerrada. Y esta es la que genera la tragedia, ¿no? Como decía la frase de encuentra lo que amas y deja que te destruya. ¡Wow! O sea, es como una especie de amor fati, ¿no? Como amor a tu propio destino. Como diciendo, y así lo dice Antígona, entiendo, ¿no? A la hora que te estaba escuchando. Como que ella asume los riesgos que puede, Sí. correr. Pero ese es su amor y hoy ella lo entiende de esa forma.
Yo he de decir que me tomo este aprendizaje como un intento de ampliar mi idea del bien, de ampliar eso que has dicho tú de el campo, ¿cómo es eso? Sí, el fuera de campo. El fuera de campo, Una ¿no? vez De escuché aprender a también, sí. mirar como cada vez más de la realidad. Ganar ese terreno. Sí. Una vez escuché que la etimología de la palabra obsceno es lo que sucede fuera del escenario, obsceno, lo que está fuera de nuestra zona de reglamentación. O sea, digamos que tenemos un espacio común de seguridad bien acotado y de repente cometemos una obscenidad y nos salimos fuera del tiesto y de repente esa obscenidad, ¿hasta qué punto puede ser compartida? A lo mejor tú y yo sabemos que eso es obsceno, que se sale fuera de lo normal, pero tenemos una mirada cómplice y al menos en cierto momento y en cierto espacio, tú y yo nos miramos y decidimos compartir esta sórdida obscenidad. Algo que con una persona que no tenga confianza no lo puedo compartir. Y en ese momento deja de ser obsceno, porque Claro. pasa a estar en escena. Exacto. De repente esa luz llega hasta ese punto que estaba en la oscuridad. De repente esa luz llega a alumbrar algo que ni sabíamos que estaba ahí. Y se Efectivamente. gana ese territorio de complicidad. Tengo una pregunta para ti. Diriges esta obra, ¿no? Entonces, ¿alguna vez te ha pasado que has intentado hacer algo para el bien de tu grupo y pues ha acabado un poco mal o peor de cómo te lo esperabas? ¡Guau! Qué buena pregunta, ¿eh? ¡Qué buena pregunta! Me pones en un brete. Además, Pues- como directora, ¿tú te sientes a Sí veces me ha pasado. como directora de teatro? Claro, yo ¿Te soy sientes que- a veces un poco creonte? A veces soy un poco creonte. Bueno, a veces pasan cosas como que tienes que decidir si un actor puede faltar o no porque le han propuesto una película que le van a pagar muchísimo dinero y tiene que faltar a tu ensayo. Pero sí, me pasó como montando una obra que hice con jóvenes, menores de 26 años, que fue de esas veces en las que yo lo quise hacer tan bien y entregarles tanto que no sé qué pasó, sería un poco largo de contar, pero puse toda mi energía y no salió tan bien como esperaba. ¿Hubo algo de luz No, a luego al partir final, de ese desencuentro? luego al final hubo mucha luz. Hubo mucha luz, pero sí que fue, bueno, como que invitamos a 7 jóvenes a subirse al escenario del María Guerrero con una intención de os damos nuestro espacio en el teatro más grande de España para que podáis ocuparlo. Y luego me di cuenta de que habíamos puesto demasiada responsabilidad en ellos y que desde la buena intención les habíamos puesto demasiada presión. Una vez le escuché a William Blake, el poeta, que decía que el exceso es la madre de la sabiduría. Nadie sabe cuánto es suficiente hasta que sabe cuánto es demasiado. Bueno, absolutamente. Entonces, ¿hasta sí, qué sí. punto el desequilibrio, cosas que de repente son desmedidas, al final de ahí se sacan conclusiones? Cuando todo va bien, nadie se para a decir, No, vale, nadie recapacita. Cuando todo sale bien, venga, se celebra y a otra cosa. Pero cuando de repente algo falla por lo que sea, ahí hay que... A veces sí, te tienes que pasar del límite para entender cuál es el límite, ¿no? No se sabe dónde está el límite hasta que no pasas a veces yo un poco bromeando, como diciendo, la fama que yo tengo como cómico de decir tantas burradas. Que tú te pasas, ¿no? Y tantos malentendidos, digo muchas veces, ¿cuántos cadáveres haber tenido que dejar yo por el camino para aprender a medir el oficio si alguna vez lo he podido medir? Total. Entonces uno siempre está como, hay que incorporar, digamos, ese desequilibrio. Y como decía Nietzsche, el artista es el que baila encadenado. Esos son nuestros límites, nuestra capacidad de no medir, nuestra capacidad de, incluso impulsados por la mejor intención, ser capaz de cometer excesos que luego uno recapacita. Pero ¿hasta qué punto esos desequilibrios cómicos? Porque si todo está en orden, la comedia no se abre paso. ¿Ves que te van a acabar denunciando como Sócrates por pervertir a la juventud e incitarnos al exceso? El propio Sócrates, ¿no? Que corrompía a la juventud en Atenas y tuvo que beber cicuta. Igual este programa termina de esa forma. Pero tú que tienes formación de clown, que Sí. muchas veces lo has dicho en entrevistas y hasta en tu obra Casting Lear también Sí. hablas de eso. Te quería preguntar, ¿hasta qué punto todos estos temas de abuso del poder no son temas muy de corazón del clown? Hombre. Del payaso? ¿Hasta qué punto un payaso no se está preguntando siempre quién manda aquí o hasta dónde puedo? A ver hasta dónde puedo, esos límites, esa raya de la que hablamos, a ver hasta dónde puedo poner el pie fuera de la raya, a ver hasta dónde puedo mearme fuera del tiesto. Sí. Es un asunto muy de clown. O sea, ¿quién...? Pero a mí me pasó que yo, por ejemplo, en mi otro colegio, yo llevaba el huerto del colegio y yo
Y pues yo siempre me gustaba que mis compañeros de mi clase también participen porque a mí era algo que me gustaba mucho y también quería compartirlo con el resto de la gente. Y yo les decía, venga, vamos, que yo les insistía hasta que llegó un punto que pasaron los años y pasaron años hasta que yo pensé, ¿pero para qué lo hago? ¿Pero para qué lo hago? Porque al fin y al cabo, y tuve la misma clase, los mismos compañeros, y dije, ¿para qué lo hago? O sea, al fin y al cabo, yo de ellos no recibía nada, pero yo les daba a todos a ellos. Yo, por ejemplo, las cosas que yo trabajaba, que me daban a mí, yo las sorteaba y las daba y todo, y al fin y al cabo nada me venía a mí. Me venía todo lo contrario. Entonces son cosas que yo dije, ¿por qué lo hago? Y yo, el último año, ya en sexto de primaria, ya para finalizar el curso, yo paré. ¿Paraste de invitarles a participar? Yo paré de invitarles porque tenía esa curiosidad a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que les nació la envidia. Que por qué ella se lleva cosas y nosotros no. Pero luego ya, el último día de colegio, ya estábamos todos llorando que porque nos íbamos a ir del colegio. Yo les dije, yo tengo un motivo por el que yo dejé de hacerlo. Porque yo me esforcé para daros lo que a mí me gustaba, pero yo no recibí nada a cambio. Ahora, en vez de mis frutos, de lo que yo me he trabajado, de lo que me he esforzado, porque yo me quitaba patios haciéndolo, de lo que yo me he esforzado, ahora yo soy la que va a reconocer eso, no vosotros, porque al fin y al cabo vosotros no habéis hecho ni esto. Nada. Wow. Claro, esto es un tema súper complejo. Estás hablando de algo muy complejo que es qué pasa cuando eres líder, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú eres la autoridad y invitas a otros o a participar o a no participar? Y a veces nos olvidamos de ver que solo por el hecho de ser la encargada del huerto o la que lleva la obra de teatro, ya tenemos muchas cosas. O sea, creemos que no nos dan nada, pero ya tenemos mucho porque estás decidiendo ya muchas cosas y ese poder conlleva una responsabilidad, pero también un privilegio de ser la encargada. Y a veces nos olvidamos de que eso ya es una forma de remuneración, ¿no? El tener la posibilidad de decidir. La atención. No sé, y la atención. La Entonces, atención de la gente como diciendo, venga, está en tu mano. Alguien que está arriba de un escenario tiene el privilegio y también tiene el deber de estar a la altura claro, de ese privilegio que se te da. El deber de ser justo y responsable, o en el caso, por ejemplo, de la comedia, volviendo a la comedia, el deber de salirse fuera del tiesto, que no solo es un capricho, a lo mejor es un deber. Una vez se te pone esa tensión arriba del escenario, tú tienes el deber, y muchas veces ni lo controlas, sino esa tensión irradia sobre ti una fuerza que te contorsiona y acabas desembuchando cosas que ni siquiera... Y es que yo creo que sí, que cada vez que hay una autoridad, lo natural en el ser humano va a ser desafiarla. ¿Qué querías decir? Que volviendo a lo de antes de Sí. Belling, pues yo me siento representada con eso porque a veces, aparte de que tú quieras hacerlo, es que necesitas hacerlo para no decepcionar a los demás y pues querer hacerlo para que te vean como una buena persona, que se esfuerza en las cosas y aparte de quererlo es que tienes que hacerlo y debes hacerlo porque necesitas hacerlo. Yo siempre intento de no esperar que la gente no te vea por tu parte mala. Que no vean tu debilidad. Tu defecto, por ejemplo, tus cosas que se te dan mal, intentar como ocultarlas. Voy a recoger tu guante, perdón, porque me parece muy interesante lo que dices de ese miedo tremendo a fracasar, que creo que es algo que igual todas aquí conocemos, yo lo conozco, y que a mí lo que más me ha enseñado a gestionar ese miedo al fracaso es estudiar payaso. Porque el payaso es alguien que todo el rato se equivoca, que todo el rato comete errores y que nunca está a la altura, ¿no? Es el que se tropieza, es el que derrama, es el que... Y te das cuenta de que al payaso le amamos, los espectadores, justamente por todas las partes en las que es vulnerable y frágil. Porque tiene la valentía de mostrar eso. Sí, porque en el colegio las cosas están bien o están mal. Pero en la vida, normalmente, ¿a quién amas más? A la persona que te muestra su fragilidad, sus emociones, ¿no? Generalmente, ¿cuándo te haces amiga de alguien? Cuando le ves la cosita, ¿no? Como Claro, cuando al le final, ves esa locura o esa debilidad o esa vulnerabilidad. cuando
yo por lo menos, desde mi punto de vista, yo me fijo en alguien cuando muestra tal y como es, que no intenta aparentar cosas que completamente no tienen nada que ver, que no intenta aparentar y que te muestra totalmente como es. Cuando ves a alguien tal cual, ¿no? Y para ver a alguien tal cual, tienes que exponer tus errores también. Claro, y como siempre tienes que tener a una persona que te desafíe, porque al final no es que te sientas atacado, pero como que siempre vas a tener un pique o algún roce con alguien y eso te va a convertir en mejor persona o vas a intentar dar lo mejor de ti para destacar un poco más. Me encanta. Eso tiene que ver con el bufón. Yo también quiero poner... Perdona. No, pero es que justo tú, porque la contraparte del payaso es el bufón. Que tú eres un bufón. No, bufón es el payaso es como un poco tontorrón, pero el bufón es quien se atreve a picarte, ¿no? Los reyes antes siempre tenían un bufón que tenía el derecho de decirles todo lo que hacían mal, porque sabían que si nadie les decía lo que hacían mal, al final habría una revuelta contra ellos. Y lo iban a seguir haciendo. En cambio, si tú tienes a alguien que le pagas para que te diga... Pero Antígona es un poco bufón. Muy listo, sí. Antígona puede ser un poco bufón porque es como diciendo, a ver hasta dónde puedo atreverme. Y sé que a lo mejor me cortan la cabeza, pero si me salgo con la mía... podré haber creado un nuevo territorio de obscenidad que no existía antes. Absolutamente. ¿Hasta qué punto la democracia no es el payaso o el bufón de los sistemas políticos? Mira, es hermoso, es hermoso. Mira, Marifé Santiago, que es una filósofa que vino a un campamento Antígona que organicé, habló del origen de la palabra delirio, porque se habla mucho del delirio de Antígona, de la locura de Antígona, y la lira era el perímetro que delimitaba lo sagrado. Y delirio es lo que está fuera de ese peligro, de ese perímetro. O sea, entonces, ampliar el perímetro es delirar. Delirar. ¡Ah, qué grande! Espero que lo haya dicho bien, pero creo que es así. Claro. Lo que decíamos justo cuando empezamos el programa de hoy, hablábamos de la locura. ¿Qué fue lo que dijimos? Que un buen título para Antígona podría ser ¿Quién está más loca aquí? Pero sería más bonito ¿Quién está más delirando ¿Quién aquí? delira más? ¿Quién delira más aquí? O sea, ¿quién se atreve a salirse fuera de esos límites? Mira, esto me hace pensar en, ya que yo que sabéis que estoy obsesionada con Antígona, en un personaje de Antígona que se llama Tiresias, que es el sabio, que aparece al final y que es un sabio ciego que además en la mitología vivió un tiempo en el cuerpo de una mujer y después en el de un hombre y después se le arrancó la vista, ¿vale? Entonces, está fuera del perímetro de lo sagrado, pero por eso es un poco él lo sagrado. Y él es el personaje que viene a hablar con Creonte y le dice, ¿tú te has dado cuenta que con lo que estás haciendo estás pudriendo la ciudad? Los pájaros han empezado a comerse el cadáver y lo están repartiendo por toda la ciudad y está pudriéndose y van a pasar cosas terribles si no cambias. Y es la única persona a la que Creonte escucha. Es un poco su bufón, es el que le da la autoridad de decir... Y ese Tiresias viene en la obra acompañado de la mano de un niño que le guía. Y entonces están la persona muy mayor con la persona muy joven y son las dos miradas que ven más que los adultos, ¿no? Que ven más que los que están en el sistema. Y creo que aquí vosotras estáis siendo un poco las dos cosas, un poco Tiresias y un poco el niño con vuestros pensamientos. Al principio, de que gracias a la luz, gracias a la mirada de vosotras, de repente se encuentra un nuevo sendero hasta el manantial. A lo mejor ese niño que guiaba a Tiresias ante Creonte estaba intentando delirar, encontrar un espacio más allá de lo que hasta entonces se podía nombrar. Igual tú eres Tiresias y ellas son los niños y yo soy Creonte. Joder, gracias. A ver, yo creo que Creonte al final pues escucha a Tiresias porque al final ha visto que todo, pues por su culpa, o por así decirlo, por sus actos, no han beneficiado a nadie y al final intenta como revertir todo el mal que ha causado. Exacto. Yo creo que siempre nos fijamos en personas más, o sea, siempre hacemos más caso a gente más inteligente o pues a gente más sabia, porque pensamos que pues como son más inteligentes van a tener la razón de una forma, o sea,
yo creo que le hizo caso por el simple hecho de que como era un sabio, pues sabía lo que iba a ser bueno para su ciudad o su pueblo. Y Pero el sabio va de la mano del niño. El niño es el que, ¿no?, le enseña también el camino. Sí, porque ¿y vosotras tenéis una persona que digáis, esta persona es muy sabia? Cuando yo no sé qué hacer, acudo a esta persona. Sí, por ejemplo, yo cuando no sé algo, pues acudo a mi madre y pues le pregunto las cosas que no sé y pues es la persona que me guía y que sé que me va a decir lo correcto y lo que tengo que hacer. Ella es tu Tiresias, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo algún problema, pues se lo puedo contar o a mi madre o a una amiga mía con la que tenga la suficiente libertad y confianza, con la que poder expresarme completamente y decírselo. Ya si es otra cosa que no le quiero decir a mi madre, que tampoco suelen ser tantas cosas, pero que yo normalmente o se lo cuento todo a mi madre o a mi mejor amiga, porque son como las dos personas que tengo ahí más presentes en mi vida y que me ayudan siempre y no me juzgan. Y si me juzgan, pues no me juzgan, pero me lo dicen de la manera pues para que yo pueda mejorarlo o cambiarlo. Gracias por buscar todas estas miradas, ¿no?, en nuestros padres, en nuestras amigas, en nuestros amigos. Gracias por ser el coro, de buscar voces que nos inspiran, voces que a lo mejor necesitamos desconfiar de esas voces, o sospechar por lo menos, por tener ese espíritu crítico también. Gracias por ser, como dijo Andrea al principio, gracias a vosotras por ser nuestro coro, por ser el coro hoy del programa y alumbrarnos el sendero hasta el manantial. Totalmente. Gracias a todas y a todos, y especialmente a Andrea, que yo creo que todas le queremos desear muchísima suerte. Venid a verlo. Para cuando estrene en mayo la obra Antígona, ahí intentaremos estar todas. Sería increíble que vinierais y porque es que en la obra voy a invitar a 15 personas del público a salir para ser el coro cada día. Me encantaría que un día hubiera una de vosotras. Gracias de verdad, de corazón. Sois lo más. Un fuerte aplauso a Andrea Jiménez. Gracias por venir hoy aquí a un nuevo sendero hasta el manantial. Hacemos un grito sordo para lo más disonante. El grito más disonante, todo el mundo que grite lo que quiera, la palabra que quiera, todos a la vez. Y terminamos así, sosteniendo ese delirio. 1, 2, 3. ¡Amor! ¡Amor! Andrea Jiménez, señoras y señores. Un fuerte aplauso.